Hola a todos, soy Sergio Grobas, uno de los productores de la serie Las Retruvallas. Pues nada, hay que contaros un poco del proyecto. El proyecto nace como una idea original del otro productor, Marc Roma, que le parecía muy cómico el turismo que hay en Cataluña de los franceses. Nace con esta premisa de retratar un poco este turismo que existe aquí en Cataluña, que es donde yo actualmente resido y donde tengo mi productora, aunque soy gallego. Y hay mucho turismo, sobre todo en la parte sur de Francia, que prácticamente durante todo el año hay zonas de Cataluña que están inundadas por los franceses, ¿no? Y entonces salía de la premisa de esta cosa que tienen los franceses de que aman a Francia a pesar de todo, pero al final sus vacaciones las vienen a pasar. Y la serie retrata un poco la vida de dos familias al estilo de Modern Family, es nuestro gran referente, y retrata unas aventuras de vacaciones de dos familias que son vecinas en Francia y justamente se van de vacaciones para olvidarse de lo que es su sitio y sus vecinos, y al final se los acaban encontrando aquí. Y por alguna, no lo desvelaré porque es como no quiero hacer spoilers, pero sí que es verdad que, bueno, se van allá a los sitios a donde van a visitar, pues se van encontrando sin quererlo, por alguna causa que al final el capítulo 7 se desvela. Y os invito a que veáis la serie entera, es en la página web cataluñaexperience.larretrovallas.fr. Y bueno, conseguimos financiar esta serie porque se lo presentamos a la oficina de turismo de aquí de Cataluña y vieron una oportunidad muy buena de promocionar el turismo allí, ya que Cataluña se nutre bastante de este tipo de turismo, y pudimos tener esa entrada de dinero que nos permitió financiar la serie. Y también a nivel de producción era bastante complicado porque nos teníamos que mover mucho por todo el territorio porque había muchos sitios que teníamos que enseñar y que queríamos enseñar, ¿no? Que nos diera un poco esta variedad de espacios, pues que pudiéramos estar en el Alto Pirineo, en las montañas, pero que también pudiéramos estar en playas, que pudiéramos estar en zonas de viñedos. Nos gustaba mucho esta variedad. Y esto pudimos conseguirlo porque, por la entrada de financiación y también porque los hoteles vieron una buena oportunidad de poder promocionar sus territorios y nos permitió pues alojar al equipo, las dietas, etcétera, etcétera. Así que nada, espero que disfrutéis mucho de la serie y espero veros en Carballo. Un saludo.